Muy buenas noches. Buenas noches. Les agradezco por su invitación a la empresa Sofocar. El día de hoy vamos a tener a cargo conmigo este temario de fisioterapia. Vamos a desarrollarlo en este tiempo y al final vamos a tener para las preguntas. Bueno, el tema que nos han invitado es a desarrollar fisioterapia en pacientes COVID. Yo soy el magíster Julio Cabello López. Estoy atendiendo acá del Hospital Menara, ¿no? Soy especialista en emergencia de desastres. Bueno, pidieron que nos rayaran la pantalla, pero creo que ya una mano traviesa ya pasó por ahí. Bueno, hay que recordar, creo que todos hemos pasado por esto del COVID, tenemos conocidos, amigos, compañeros de trabajo, o incluso de repente algunos de nosotros ya hemos pasado por este cuadro, ¿no? Es una pandemia que definitivamente está afectando no solamente a las personas de a pie, sino que también tenemos a las personas de salud que justamente a raíz de tener que trabajar y estar en contacto, algunos nos hemos contagiado. Hay que recordar que toda persona que está expuesta al virus no siempre va a desarrollar el cuadro sintomatológico. En algunos casos tenemos pacientes que están totalmente asintomáticos, ¿no? De momento que tiene contacto y durante todo el proceso puede estar totalmente asintomático, pero puede desarrollar la enfermedad. Lógicamente que la población más susceptible o de mayor riesgo justamente son las personas adultas mayores, o sea, mayor de 80 años. Cuando más añoso es, más riesgo o alta tasa de mortalidad tiene. También tenemos las personas que tienen algunos compromisos o que también tienen algunos factores de riesgo, por ejemplo, cardiovasculares, como las personas con hipertensión, personas con arritmia, o también tenemos las personas con alteraciones endocrinológicas, como en el caso de las personas con diabetes. Igual, los que tienen alguna alteración en cuanto al problema respiratorio, como es el caso de la fibrosis pulmonar, del EPOC, el asma, justamente son compromisos que ha conllevado que las personas que tengan estas comorbilidades pueden tener mayor tasa de mortalidad. Es así que algunas personas desarrollan los síntomas de una forma más leve, ¿no? Solamente con tos, fiebre, malestar, dolores articulares, pérdida del gusto, del olfato, pero que puede pasar con los días y con tratamiento. Pero hay una población que puede comprometerse más y desarrollar un cuadro neumónico, una neumonía atípica que justamente comienza a presentarse en fines de diciembre del año pasado en Wuhan y que se ha diseminado por todas partes del mundo, ¿no? Es allí, esa población que justamente está expuesta y que se enferma y desarrolla la neumonía, la que vamos a necesitar utilizar este contenido, este temario que es la oxigenoterapia. Pero también hay que recordar que algunas personas de este proceso pueden salir curados, como también algunos pueden progresar el cuadro y pueden llegar a eventos mucho más severos, donde necesitamos otro manejo mucho más agresivos, como es en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde tenemos que tener no solamente mayor cobertura de antibióticos, sino también tenemos que aplicar acá monitoreo hemodinámico, monitoreo respiratorio, cardiovascular, neurológico, etcétera, ¿no? Pero algunas personas también pueden de aquí salir recuperados, como también hay muchos que han fallecido. Si bien es cierto, la OPS y la OMS, a raíz de las primeras experiencias de Wuhan, determinaron que el 82% de toda la población que se infectaba de este virus iba a tener un cuadro moderado, el cual podría ser solamente con aislamiento, tratamiento ambulatorio o aislamiento en casa, podría ser la sintomatología. El 15% de esta población son personas que deberían terminar siendo hospitalizados en un, en un centro hospitalario y probablemente necesite no solamente tratamiento por vía endovenosa, sino que tratamiento de oxígeno adicional, como es el caso de la oxigenoterapia.
Y también tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad promedio de un 3% de toda la población que justamente radica en que se agrava más el cuadro y puede comprometer la salud, llegando a un 3% de esas personas que van a requerir una unidad de cuidados intensivos. Si recordamos un poco las fases de la evolución del COVID-19, hay que recordar que el COVID tiene tres etapas. La fase 1, que es la infección temprana, donde comienza la parte de incubación y puede progresar con algunas sintomatologías leves. La fase 2, que es la fase pulmonar, es donde vemos la alteración en el problema respiratorio, donde vamos a encontrar personas que comienzan a presentar cuadros de disminución de la oxigenación o del oxígeno a nivel de, primero, de los tejidos, que se llama hipoxemia, y posteriormente desarrollan cuadros mucho más severos, que se denomina hipoxia o disminución de la oxigenación a nivel celular. Pero también hay una tercera etapa justamente de inflamación y coagulopatía, es acá donde hay mayor compromiso en la parte hemodinámica de nuestro paciente. Ya tenemos, un tratamiento especificado. Ya tenemos un tratamiento especificado justamente en lo que es el manejo del paciente COVID. Como es así que los casos leves solamente debe ser manejado con analgésicos, hidratación abundante, y evitar la coagulopatía básicamente utilizando la enoxaparina, ¿no? Esto justamente es una terapia que inicialmente no se tomó en cuenta, justamente por eso que tuvimos mucha población que progresó a un cuadro mucho más severo. Cuando hicieron la necropsia en Italia, es donde pudieron identificar justamente que habían coágulos que se habían aglomerado en muchos de los vasos grandes que tiene nuestro pulmón. Es ahí que determinaron que justamente este virus, al producir disfunción, puede conllevar a que puede desarrollar coágulos y puede disparar o puede avanzar por el torrente sanguíneo a diferentes partes de nuestro cuerpo, pudiendo ir al cerebro, al corazón y al pulmón, ¿no? En los casos moderados, solamente el manejo es con hidratación, oxígeno, es acá donde justamente vamos a manejar hoy día, y la anticoagulación. Y en los casos más severos, el manejo es hidratación, oxígeno, dosis mucho más altas de anticoagulación, en enoxaparina a altas dosificaciones, y en algunos casos de inflamación que afecta a los órganos pueden empezar algunos casos como el uso de corticoides, ¿no? La sugerencia actual es el uso de la dexametasona, 6 miligramos por día, pero solamente en casos severos. No se recomienda uso de corticoides tempranamente, porque el corticoide también hay que recordar que disminuye el sistema inmunológico. Ahora, lo que también hay que recordar y hay que tener en cuenta que hay una clasificación que se llama clasificación de Gaslin, donde hay unos criterios donde nos va a dar una idea de cómo tenemos que manejar la parte ventilatoria y oxigenatoria de nuestro paciente. Es así que hay un cuadro mucho más severo que conlleva la neumonía, que inicialmente se denomina insuficiencia respiratoria y puede progresar a otro cuadro que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Entonces, en cuanto a la insuficiencia respiratoria, tenemos que es clasificado en base a dos parámetros, lo que es la presión arterial de oxígeno, el PO2, sobre la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el PO2. Entonces, por ejemplo, en el caso del PaO2, la presión arterial de oxígeno, hay que recordar que su rango normal es de 80 a 100, ¿no? Y cuando disminuye de los 80 se denomina hipoxemia. Es así también el PO2 o fracción inspiratoria de oxígeno,
es de toda la cantidad de aire que yo respiro, por ejemplo, si yo inhalo, de toda la cantidad de aire inhalada, solamente el 21% es oxígeno, además son otros elementos. Entonces, nuestro cuerpo tranquilamente puede responder y puede tener su funcionamiento habitual y normal con esta concentración, pero por algunos motivos, en este caso, los cuadros infecciosos, puede conllevar a que la persona vaya a necesitar mayor concentración. Como cuáles, como iniciar con una cánula nasal que nos da una concentración de 1 litro 24% y puede llegar hasta 6 litros 44%. ¿No? Entonces, si utilizamos este criterio de Berlín, donde voy a clasificar la insuficiencia respiratoria, tenemos una insuficiencia respiratoria leve, donde el PaO2 y el CO2 es de 200 a 300. ¿Y por qué decimos con un PIB mayor o igual a 5 centímetros de agua? Porque el PIB significa presión positiva al final de expiración. Es lo que evita que los alvéolos vayan a colapsar, ¿no? Es eso. Y fisiológicamente es de 5 a 8. Por eso 5 fisiológicamente a un PIB fisiológico. Si tengo un PAFI, de 200 a 300, se elimina un insuficiente respiratoria leve. Si tengo un PAFI de 100 a 200, moderado, y si tengo un PAFI menos de 100, severo o grave. Ahora, en el caso de justamente el manejo ventilatorio, en caso del manejo ventilatorio, vamos a observar que justamente este manejo del PAFI en relación con el CO2 nos va a permitir darnos una idea de cómo es el manejo de este cuadro del COVID-19 en su cuadro mucho más severo que se denomina síndrome respiratorio agudo, ¿no? En el caso que tengamos inicialmente un insuficiencia respiratoria leve donde el PAFI, ¿no? Como vemos acá, donde mi PAFI tiene menos de 300 o de 200 a 300, es donde yo como elemento de poder combatir o en todo caso con el de poder ayudar a un paciente es el uso de la oxigenoterapia, lo que vamos a ver en siguientes puntos, ¿no? Entonces, si tengo un PAFI de 200 a 300, utilizaremos oxigenoterapia. ¿Cuáles son los elementos de oxigenoterapia que podemos utilizar? La cánula binasal, podemos utilizar la máscara simple, el Venturi y la máscara con bolsa de reservorio, ¿no? Recordando que nuestra cánula binasal nos ayuda porque nos ayuda mucho cuando el paciente comienza a saturar, o sea, cuando encontramos una saturación menos del 90%, como también cuando encontramos una presión arterial de oxígeno menos de 80. Pero ¿cuál es la ventaja de la cánula? Es que debemos utilizarlo cuando, cuando no hay esfuerzo ventilatorio. ¿Cuál es la desventaja? Que con mayor concentración va a haber resequedad de la mucosa que puede agrietarlo, incluso podría llegar hasta ulcerar las fosas nasales, ¿no? Más práctico de la máscara simple, que no es muy utilizado, igual como el Venturi. Es decir, que tenemos, por ejemplo, la máscara simple también, que lleva hasta un 60%,
el Venturi que tenemos de bajo flujo, alto flujo, en este caso nos podría utilizar el de alto flujo que llega de 35, 40 y 50%, pero la característica que vamos a observar en estos pacientes COVID es de pronto observamos, identificamos el paciente está desaturando, no hay esfuerzo ventilatorio y de pronto puede progresar a esfuerzo ventilatorio, taquicardia, disnea y necesitamos mayor concentración. Es por eso que muchas veces utilizamos desde la cánula, nos pasamos a la bolsa de reservorio. Pero también hay que recordar que tenemos otro tratamiento como es la máscara simple y máscara de venta. Ahora, si tuviéramos pacientes con un PAFI de 100 a 200, tendríamos como posibilidad de uso para compensar dentro del manejo de oxigenación lo que es la cánula de alto flujo, como también tendríamos lo que es la ventilación mecánica por CPAP o BiPAP, ¿no? Con esta ventilación mecánica no invasiva, con estos modos ventilatorios. Y si tuviéramos pacientes con un PAFI menor a 100, ahí sí tendríamos que utilizar automáticamente la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Con otros parámetros que no es fácil, porque el paciente no necesita mayor esfuerzo en la parte ventilatoria, necesitamos utilizar solamente en condiciones como es a volumen minuto, volumen tiral, que debe ser lo más básico posible. Debemos hacer uso de no a presión, sino a volumen, con un volumen tiral. Así también con una presión Peplau que iniciemos a menos o igual a 30 centímetros de agua y que tengamos un pic de 10 centímetros de agua para poder iniciar. Entonces, con todo lo mencionado, hay que recordar de que lo que necesitamos hacer uso justamente en estos momentos es el oxígeno como una terapia. Pero hay que recordar también que siempre entra en la dualidad si es el oxígeno una terapéutica o también puede producir una toxicidad, que hay que recordar que esto es una droga y en unas concentraciones y un manejo inadecuado sí podría causar justamente este problema. Recordemos que, por ejemplo, observemos acá, tenemos la parte pulmonar. Vamos a observar que tenemos un aparato respiratorio alto y bajo, ¿no? Donde también tenemos espacios anatómicos muertos. No, que todavía no estaba primero. Entonces, vamos a ver que el paciente cuando hace este proceso de inspiración y expiración, ¿sí?, a nivel pulmonar, se va a dar a nivel de los alvéolos el famoso intercambio gaseoso. Lo que tenemos que tener en cuenta en este caso es que ingresa oxígeno y sale CO2. Recordando que justamente estos parámetros los podemos evaluar o analizar justamente gracias a la gasometría arterial, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado que el oxígeno o la presión arterial del oxígeno, su valor es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Igual como la presión arterial del CO2 es 35 a 45 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo sabemos si cuando llegue el oxígeno a esta parte,
¿Cómo sabemos si cuando llega oxígeno a esta parte está pasando o no está pasando? En eso nos sirve lo que es la gradiente alveolo arterial, ¿no? Justamente esa que estamos ingresando al paciente, ¿está pasando o no? ¿Cuánto es el valor normal de la gradiente alveolar arterial? En un adulto hasta 25 y en adulto mayor hasta 30. Quiere decir que si yo mido la gasometría y veo y encuentro que hay una gradiente que supera los 200, 300, quiere decir que estoy usando oxígeno, pero justamente no está pasando. Entonces, eso es lo que hacemos relación acá, en el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo yo sé si hay intercambio gaseoso adecuado? Una posibilidad es en la gradiente alveolar arterial que les mencionaba, que el valor en el adulto es menos de 25 y en el adulto mayor es menos de 30. Y la otra posibilidad es justamente la relación del PAFI, la presión arterial de oxígeno sobre la presión inspiratoria de oxígeno, ¿no? Y justamente esta relación me puede dar una idea y luz si es que está pasando o no está pasando oxígeno. Hay dos factores acá a considerar. Uno es el PIB y dos es la concentración y tres incluso podría considerarse la presión soporte, ¿no? Entonces, ¿qué es la oxigenoterapia? No es otra cosa que la administración de oxígeno medicinal en concentraciones mayores al del ambiental. Como le decía, de la cantidad de aire que yo inhalo, solamente el 21% es oxígeno, lo demás son otros elementos. Entonces, cuando mi cuerpo es insuficiente, que esa cantidad de oxígeno pueda ayudarme a continuar haciendo mis funciones o ese trabajo aerobio que debe funcionar a nivel celular y tissular, justamente comienza a presentarse algunas alteraciones que es a nivel celular que se llama hipoxia, ¿no? Y conlleva ya algunas disfunciones no solamente respiratorias, sino también. También el oxígeno nos sirve como uso de terapéutico, ¿no? En algunos casos, justamente para el manejo de algunos cuadros, como este caso de neumonía, insuficiencia respiratoria, síndrome respiratorio, ¿no? Justamente para eso me sirve la oxigenación. También es parte fundamental de una terapia respiratoria cuando justamente el paciente cursa con alteraciones al nivel del intercambio gaseoso. Pero hay que recordar, como les había mencionado en un momento, que el oxígeno pues es una droga y como tal debemos tener cuidado y criterios adecuados. No podemos exagerar ni en el tiempo de uso ni en la concentración exagerada de uso. ¿Cuáles son los objetivos que debo de tener cuando yo hago uso del oxígeno, oxigenoterapia, ¿no? Justamente tratar los cuadros de hipoxemia, o sea, disminución de la oxigenación a nivel de los tejidos. Así también como tratar de evitar que justamente esa disminución de la oxigenación a nivel tisular llegue justamente a haber alteración a nivel tisular, celular, como este caso que puede producirse la famosa hipoxia, ¿no? Entonces, cuando yo digo que tengo una hipoxemia, es cuando mi presión arterial de oxígeno baja menos de 80 milímetros de mercurio. Y cuando yo digo que hay una hipoxia, justamente cuando puedo observar
en la gasometría que hay aumento del famoso ácido láctico. Entonces, ¿qué es el ácido láctico? Su valor normal del ácido láctico es de 0.6 a 1.6. ¿Cómo funciona esto de la hipoxia? ¿Cómo es esto del ácido láctico? Miren, hay que recordar que, como decía, la célula trabaja con oxígeno, pues se denomina que es un trabajo aerobio. Pero ¿qué sucede? Que hay algunas situaciones donde es insuficiente la cantidad de oxígeno que puede llegar a la persona, a los tejidos. Entonces, la célula, para no morir, para no llegar a hacer una lisis, ¿qué hace? Comienza a sacar reserva de lo que tiene guardado. ¿Y dónde guarda sus oxígenos, su ATP? La célula, justamente en la organela que se llama mitocondria. Pero ojo, que al sacar oxígeno, al sacar ATP, que es la energía, también va a comenzar a producir ácido láctico. Por eso, cuando nosotros vemos que hay aumento del ácido láctico, el resultado de la gasometría arterial, nos da una idea de que nuestro paciente está utilizando sus últimas reservas para no morir a nivel celular. Es así que el ácido láctico nos da un indicativo. Por ejemplo, si tuviéramos un ácido láctico mayor de 3, nos indica que ese paciente está en estado crítico. Y si encontramos un ácido láctico más de 5, ese paciente en cualquier momento podría fallecer. También la oxigenoterapia nos ayuda para disminuir el trabajo pulmonar, ¿no? Porque hemos observado, por ejemplo, que algunas personas, justamente a raíz de falta de concentración, comienzan a tener mayor esfuerzo ventilatorio, ¿no? Como es el caso de algunos cuadros de ansiedad. Entonces, nosotros podríamos, a través de la oxigenoterapia, compensar y mejorar justamente ese trabajo, básicamente el uso de los músculos accesorios. También, mediante la oxigenoterapia, yo puedo ayudar a disminuir el trabajo del miocardio. Cuando tenemos pacientes que están cursando con un problema, cuando tengo pacientes que están cursando justamente con problemas miocárdicos, como es el caso del infarto o el miocardio, a pesar de que el paciente no esté saturando, se utiliza oxígeno a bajas concentraciones, como es el caso de la cánula binasal, a 2 a 3 litros. Pero no puede ir el cambio gaseoso, sino en este caso se le da aporte adicional justamente para mejorar el trabajo de lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Como vemos, la parte del tipo de soporte de la terapia respiratoria se le puede hacer con oxígeno, con lo que estamos manejando, en algunos casos mucho más avanzados. Básicamente para esta clasificación nos sirve los criterios de Berlín que habíamos mencionado previamente. Puede proceder a tener que utilizarse una ventilación mecánica no invasiva o incluso de una forma más severa, ventilación mecánica invasiva y por tubo endotraqueal, y en un momento cuando hay mayor tiempo de exposición al paciente, podría ser usado haciendo previamente una traqueostomía también. Por ahí se le puede colocar la ventilación mecánica al paciente. Ahora, hay que recordar que la ventilación, la oxigenoterapia tiene unos principios, básicamente porque su administración, como habíamos mencionado en un momento, pues es una droga, es un medicamento que debe ser controlado y debe ser considerado. Por ejemplo, debe ser dosificada, ¿no? O sea, quiere decir que no es que yo agarro, le pongo a 5, a 10, a 15 litros, no.
debemos de verificar justamente la dosificación que le vamos a administrar al paciente, que puede ser por cánula, ¿no? De repente, como le decía, en caso del COVID, propiamente hablando, paciente que está desaturando pero no tiene espacio ventilatorio, vamos a colocarle a 2 litros, pero justamente debemos seguir mirando cómo va a ir avanzando la dosificación, que si el paciente no mejora su espacio ventilatorio, el paciente no mejora su saturación, debo de ir aumentando la concentración de oxígeno, o tal vez tenga que cambiar de aditamento a otro que tenga mayor concentración. El oxígeno debe ser continuo en estos casos de pacientes con COVID. Al cambio, en los pacientes con cronicidad, como EPOC, como fibrosis, en estos casos sí tiene otra característica de manejo, porque el paciente, cuando siente que tiene alguna angustia, ansiedad, a veces para poder controlar esto y no tanto la parte de oxigenización, yo puedo colocarle a intervalos, ¿no? Pero solamente en esos casos. En estos casos de paciente con neumonía, tiene que colocarse continuamente hasta que veamos la mejora del paciente. ¿Y cómo vamos a ver la mejoría del paciente? En base justamente a diferentes equipos que me puede ayudar justamente a controlar esto, ¿no? Y yo cómo controlo el oxígeno. Una posibilidad es con el pulsoxímetro, que yo tengo que tener en cuenta que si bien es cierto el valor normal es 95 más o menos 5, o sea 90 a 100, todo paciente que disminuye de los 90 debe de tener aporte adicional de oxígeno, ¿no? Entonces con el oxígeno, el pulsoxímetro puede ayudarme a controlar justamente esta, esta dosificación o concentración que yo le voy a poner. Otra posibilidad también es haciendo uso de la gasometría arterial, pero en este caso es mucho más invasivo el procedimiento porque tiene que transferir una arteria para poder sacar una muestra, mientras que el pulsoxímetro solamente se coloca en el dedo en la parte superficial y esperamos el resultado en cuestión de 5 a 6 segundos. Hay que recordar también que el oxígeno que se administra debe ser humificada, ¿ya? Debe tener un humificador con una cantidad de agua, y esta cantidad de agua le va a dar justamente esta característica para que el momento que sea administrado o ingrese al cuerpo de la persona no vaya a producir resequedad de la mucosa o incluso algunas otras lesiones. Y también debe ser temperado. El oxígeno idealmente debería pasar a una persona a una temperatura de 37 grados. Pero vamos a tener en cuenta que el oxígeno es importante justamente como para poder recuperar el estado y el bienestar del paciente. En algunos casos apareciera o era algo innecesario, pero sin embargo hemos visto muchas personas que llegan con trastorno sensorio, que llegan con esfuerzo ventilatorio y de pronto le vemos diaforético, cianótico, le observamos el pulsosímetro colocando, le encontramos paciente con 40, 50 de saturación, que si es que nosotros no le pusiéramos oxígeno adicional a altas concentraciones, como puede ser un reservorio del 100% a 15 litros, ese paciente puede hacer hipoperfusión a nivel bulbo-cefalorraquídeo, hace paro respiratorio primero, y después hace paro cardíaco y puede fallecer. Pero si le podemos tranquilamente colocando oxígeno adicional, podemos restablecer el estado de esta persona. Ahora, igual como todo pues, medicamento o todo producto que podamos administrar a un paciente, debemos recordar que también el oxígeno tiene sus 6 correctos y sus 4 yo, que significa, ¿no? Justamente son consideraciones a tener en cuenta cuando yo voy a administrar justamente este producto, ¿no? Por ejemplo, paciente correcto, voy a administrar, tengo que ver quién es la persona, el señor Juan Pérez, al cual debemos administrar el oxígeno, ¿no? Por cánula, 20 de reservorio, ¿no? Paciente correcto, la hora correcta de inicio, el medicamento correcto, en qué concentraciones, la dosis correcta, vía correcta, ¿no?
porque de repente el paciente no está para cánula, no está para resolver, de repente ya está para colocar un sistema de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, ¿no? Y registro correcto. Hay que recordar que todo lo que hacemos debe estar escrito. Lo que no está escrito no está hecho. Es importante. Igual también los 4 yo a tener en consideración como tener la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Yo administro, yo registro, yo respondo y yo preparo, ¿no? Todo lo que tengo que hacer en guardar la integridad y el bienestar de mi paciente. Ahora, la oxigenoterapia o el oxígeno es de uso terapéutico, fundamentalmente para pacientes que tienen problemas o tienen alteración a nivel de la parte respiratoria. Cuando hablo de alteración a nivel de la parte respiratoria, hay que recordar que podemos tener a nivel de intercambio gaseoso o también a través o a raíz de lo que es esfuerzo ventilatorio o lo que es mecánica ventilatoria, ¿no? Entonces tenemos dos problemas justamente en los pacientes con problemas respiratorios: intercambio gaseoso y mecánica ventilatoria. En este caso, la oxigenoterapia nos ayuda mucho en la parte de intercambio gaseoso. En caso de pacientes con mecánica ventilatoria, es muy poco lo que nos podría ayudar. ¿Qué pacientes puede conllevar justamente estas lesiones de mecánica ventilatoria? Por ejemplo, los pacientes que ya tienen una cronicidad en problemas neurológicos, ¿no? Como el caso de la Guillain-Barré, miastenia gravis, ¿no? Si bien es cierto, igual le vamos a poner oxígeno, pero en ellos necesitamos otro tipo de medicamento como es la ventilación mecánica. Debe prescribirse fundamentalmente en una razón válida, ¿no? Porque hay que recordar justamente que el oxígeno es una droga, entonces hay que controlarlo de forma adecuada. Debe administrarse en forma correcta y segura como cualquier otra droga, ¿no? Entonces tenemos que tener los medicamentos adecuados. En un momento determinado, con esta pandemia, hubo tanta sobredemanda de los balones de oxígeno que los balones industriales comenzaron a ser usados. Pero eso también podría causar una toxicidad justamente porque ya no tienen ya la vida útil. Hay que recordar que los balones de oxígeno que tenemos son de primera mano. Y cuando ya estos son desechados y ya no resisten lo que es la presión de hidrostática que se mide y la presión de uso, justamente ahí estos productos pasan a ser utilizados de forma industrial. Entonces, cuando se está con hipoxemia, este es uno de los detalles que hemos mencionado. La hipoxemia es la disminución de oxigenación a nivel tisular y es lo que nos indica que debemos de colocarle oxígeno al paciente. La hipoxemia lo medimos en base a la presión arterial de oxígeno, que podemos sacar de forma directa mediante una línea arterial o en todo caso también mediante una gasometría arterial. Su valor normal, como le mencionaba, la presión arterial de oxígeno de 80 a 100. Pero también podemos clasificarlo en hipoxemia leve, moderada o grave. Es así que si yo tuviera un rango de 60 a 79 milímetros de mercurio, consigo una hipoxemia leve, ¿no? Igual también, si yo veo que la saturación de oxígeno en mi paciente baja de los 90%, estoy clasificando como una hipoxemia leve. Hipoxemia moderada es de 40 a 59 milímetros de mercurio. Hipoxemia grave, que es menor a 40%, o 40 milímetros de mercurio, ¿no? Justamente esa es la razón que nosotros necesitamos aportar mayores niveles de oxígeno, la hipoxemia. Ahora, si bien es cierto, hemos hablado que colocamos oxígeno a los pacientes con tal saturando, pero hay que tener en cuenta que hay algunas patologías ya predisponentes, ¿no? Como es el caso de las alteraciones cardiovasculares, justamente pacientes que cursan
con alguna sintomatología, por ejemplo, paciente con taquicardia, paciente con hipotensión, paciente con infarto agudo de miocardio, para algunos pacientes que tienen antecedentes de cor pulmonales, ¿no? Justamente lo que es hipertensión pulmonar, en estos casos necesitamos colocarle oxígeno al paciente, ¿no? Muchas veces no es por la desaturación, sino por la parte del gasto cardíaco. También tenemos patologías que afectan las vías aéreas o el parénquima pulmonar, como es el caso de pacientes con asma o la crisis asmática, pacientes que cursan con atelectasia, por ejemplo, pacientes postoperados que de repente no hacen ejercicio respiratorio, pacientes con edema pulmonar cardiogénico, o en todo caso también se ha determinado que justamente a raíz de este COVID-19, en la parte de alteración de la coagulación, vemos transformación de coágulos que pueden conllevar al paciente a desarrollar una tromboembolia pulmonar o incluso a desarrollar un síndrome de estrés respiratorio agudo, que son eventos mucho más severos, ¿no? También podemos encontrar dentro de la indicación de manejo de quimioterapia la alteración en el sistema nervioso, ¿no? Como en este caso, pues alteración de la conciencia, neuromuscular, o pacientes que llegan por toxicidad a fármacos o químicos, ¿no? En estos casos también podemos hacer uso de la oxigenoterapia. Ahora, cuando nosotros hacer uso del oxígeno, necesitamos recordar que necesitamos algunos elementos para poder lograr esto, ¿no? Uno es el balón de oxígeno, que puede tener en diferentes concentraciones. Otra posibilidad o otro elemento a uso es el manómetro para poder visualizar cuánto de oxígeno tiene nuestro balón que estamos utilizando para no, en un momento determinado, no se nos vaya. Entonces tenemos acá en el uso el balón de oxígeno, el manómetro para ver la cantidad de balón y también el flujómetro. Justamente el flujómetro nos va a ayudar a ver la concentración que le vamos a administrar al paciente, ¿no? Hay que recordar también que necesitamos un humidificador para poder colocar agua y por ahí poder humedecer justamente la presión del oxígeno que estamos colocando. Tenemos que ver también que justamente tenemos dos formas de administración de oxígeno. Tenemos una red central cerrada que puede ser empotrado, donde podemos colocar nuestro flujómetro y vamos a colocar nuestro humidificador y podemos a través de ahí comenzar a colocar a nuestro paciente. Y la otra posibilidad es mediante los balones de transporte, pero de preferencia tener mucho cuidado con ellos porque ha habido muchos accidentes en diferentes hospitales donde se puede caer el balón y puede producir accidentes, lesiones graves al personal que está inmerso aquí, ¿no? Entonces, tenemos para el uso o la administración el manómetro, flujómetro, humidificador, nuestro aditamiento que vamos a utilizar, máscara simple, Venturi, la cánula, reservorio y el agua destilada o agua hervida fría para colocar en los humidificadores.
El manómetro, como decía, nos sirve para medir la presión del oxígeno y a través de esto puedo yo saber cuánto de oxígeno tengo todavía en mi balón, cuando tengo un balón pues, de transporte, ¿no? Justamente para evitar de que se me vaya a acabar y en el momento que se me acabe recién pueda ir a buscar otro. Entonces, si yo ya veo más o menos la cantidad que tiene mi balón, ya puedo tomar las previsiones para poder hacer uso de un balón de transporte de 1.5 hasta poder cambiar por un balón de 10 o de 15. Igual, los flujómetros, como le mencionaba, son equipos que justamente me ayudan para poder concentrar y graduar, sobre todo, la cantidad de volumen que voy a administrar, que puede ser desde 1 litro hasta 15 litros, ¿no? Va a depender también mucho el aditamento que vamos a utilizar y ya lo vamos a ir conversando posteriormente. Nuestro humidificador, que puede ser de diferentes materiales, en este caso, este es de plástico. Lo que sí hay que recordar que cuando llenamos el líquido para humidificar, solamente debe ser hasta la primera rayita que encontramos en la parte inferior. ¿Por qué? Porque si nosotros le llevamos demasiado y de repente necesitamos aumentar concentraciones mayores a nuestro paciente, ¿qué va a pasar? Que va a comenzar por la cánula o por el conducto a salir justamente este líquido, ¿no? Entonces, eso va a causar también incomodidad a nuestro paciente. Entonces, para poder evitar justamente esta situación, solamente necesitamos llenar líquido hasta la primera raya nada más. Los cuidados del humidificador solo debe ser utilizada agua destilada o agua hervida fría, no suelo fisiológico, porque el suelo fisiológico hay que recordar que es agua con sal. Entonces, a la concentración y a la presión puede más bien producir resequedad con mayor facilidad de la vía nasal, que son mucosidades. Como les decía, no se debe llenar completamente, solamente hasta la primera raya que indica el humidificador. Justamente esto para evitar la molestia y que comience a salir líquido por la cánula, ¿no? Por la manguera. En lo posible debe ser cambiado cada 24 horas este humidificador y debe ser lavado y esterilizado para colocarlo el día siguiente. Justamente a raíz de este pulsoxímetro, este equipo, nos ha ayudado mucho para poder ir concentrando o ir modificando los niveles de oxigenación que vamos a colocar. También, si bien es cierto, como le decía, a través de la oxigenoterapia, de la gasometría arterial, yo podría sacar la muestra y podría dosar justamente para ver si se está mejorando o no se está mejorando. En caso de la gasometría arterial, me sirve la presión arterial de oxígeno, me sirve la presión de CO2, me sirve la gradiente, me sirve el ácido láctico, me sirve el PAFI, ¿no? Como elementos. También acá sale la saturación de oxígeno en la gasometría arterial, ¿no? Pero de una forma menos invasiva, y sobre todo mucho más rápido y menos doloroso, menos traumático para el paciente, puede ser el uso de estos pulsoxímetros, ¿no? Que son equipos pequeños que justamente se va a colocar en el dedo y gracias a eso tranquilamente podríamos tener los valores. Igual también como en el caso de la gasometría arterial, aquí también me da una idea, igual solamente con el uso de la oximetría, ¿no? Por ejemplo, y considera como rango normal de 95 a 99, hipoxia leve de 91 a 94, hipoxia moderada de 86 a 90 y hipoxia severa menos de 86%. Por eso que ha sido muy funcional y mucho aprovechado justamente en este tiempo de la pandemia. Justamente el hecho de utilizar este pulsóxímetro era fácil
aunque en un momento determinado la pandemia subió demasiado, pero actualmente ya ha llegado a sus valores normales en cuestión de precio. Ahora, lo que sí que tener en cuenta que cuando manejamos esto, debemos, por ejemplo, cuando tenemos estos cilindros de oxígeno, debemos evitar los golpes violentos, los cilindros, no aproximar mucho equipos que pueden producir electricidad, porque podría pues producir algún tipo de incendio, o incluso podría ser factible una explosión. Pues hay que tener mucho cuidado cuando tengamos un punto de electricidad o de radiación eléctrica cerca a los balones de oxígeno. También hay que determinar que cuando nosotros abrimos el manómetro, debemos abrir lentamente. Justamente uno para evitar de que pueda tener demasiada presión y valor en nuestro manómetro, y dos, para que no vaya a tener ninguna molestia al paciente. Entonces, por eso cuando colocamos nuestro manómetro y vamos a administrar, justamente necesitamos echar lo menos cantidad, lentamente. También debemos de garantizar justamente la desinfección de estos equipos, tanto de los balones, tanto de los pulsoxímetros. Justamente ahora hay diferentes equipos, diferentes sustancias que nos pueden ayudar justamente para la limpieza y desinfección. Especialmente cuando salían los balones de áreas COVID, hemos tenido que utilizar algunos productos que también no sean pues productos inflamables. Es así que, por ejemplo, este es un buen producto, como es el Amnios, que es un detergente de espuma, desinfectante de superficies, y es amonio cuaternario que ha servido mucho justamente para poder solamente echar en spray y pasarlo por encima y tranquilamente con esto desinfectábamos. Son productos muy útiles, especialmente para todo lo que son superficies en diferentes materiales de equipos, incluso desde balones de oxígeno, de pequeños, grandes, pulsoxímetros, incluso las bombas de infusiones que teníamos que movilizar de un lado a otro, también nos ha servido mucho este producto. Ahora, dentro de la oxigenoterapia o uso de diferentes equipos, tenemos dos sistemas, sistema de alto flujo y de bajo flujo. El de alto flujo son para pacientes que respiran la totalidad del gas suministrado. Al ser respirado completamente, puede controlar la temperatura, la humedad y la concentración. El de bajo flujo no proporciona la totalidad de gas inspirado. Basado en mecanismos de Venturi, por ejemplo, se utiliza si el volumen inspirado es de hasta un 75% normal y la frecuencia respiratoria es de 25 por minuto. Y sobre todo que hay que recordar que el bajo flujo es cuando no tenemos esfuerzo ventilatorio inestable, ¿no? O sea, cuando hay un esfuerzo ventilatorio, hay un patrón respiratorio estable, sea una respiración, ¿no?, regular, se puede utilizar este bajo flujo. Ahora, ¿cuáles son estos equipos de bajo flujo? Tenemos, por ejemplo, la cánula nasal, tenemos la máscara simple y la máscara reservorio, ¿no? Tanto la reinhalación parcial y la que tiene no reinhalación. Algunos criterios a tener en consideración en forma general es que los sistemas de bajo flujo, como la cánula, es cuando tenemos un volumen tidal inspiratorio que esté prácticamente dentro de lo normal, o sea, un rango de 300 a 700 mililitros, ¿no?
Hay que recordar que el volumen tidal o el volumen de capacidad inspiratoria, que es la cantidad que uno jala, podemos sacarlo en base al kilogramo de peso, ¿no? Por ejemplo, si yo peso 50 kilos, la fórmula es 6 a 8 por kilo de peso. O sea, si yo peso 50 kilos por 8, sería 400, ¿no? Ese sería mi volumen tidal. Entonces, cuando hay un volumen tidal de 300 a 300, que es prácticamente un volumen normal, tranquilamente yo puedo hacer uso de esto bajo flujo. Pero también hay que tener consideraciones que la frecuencia respiratoria debería ser menos de 25 respiraciones por minuto, ¿no? Y como dice acá, debe tener un patrón respiratorio consistente y uniforme. Ese criterio fundamental, son tres criterios fundamentales para yo utilizar un sistema de bajo flujo. ¿Cuáles son? Uno de ellos que habíamos mencionado es la cánula binasal o bigotera o naricera, también algunos denominan. Son equipos de sistema de alto flujo, son cómodos, sencillos, fáciles de utilizar. Incluso algunas personas pueden movilizarse con su cánula y su balón de 1.5 con sus rueditas. Tranquilamente podríamos movilizarnos de un lado a otro, ¿no? Lo que sí hay que recordar que a mayor de 3 litros comienza a haber resequedad de mucosa respiratoria, lo cual, ya que justamente si superamos esos más de 3 litros, puede comenzar a producir resequedad y por más que está como significador, igual va a conllevar a tener algunas pastillas en el paciente. Pues si yo voy a necesitar alguna concentración mayor a 3 litros, yo preferiría utilizar otro equipo como es el caso de la máscara de reservorio, por ejemplo, o en todo caso la máscara simple, ¿no? Como decía, una de las ventajas del uso de la cánula binasal justamente es cómoda, bien tolerable, además también ayuda pues a alimentarse, la gente puede tranquilamente comer, tomar agua, pero lo que sí se recomienda que este es un aditamento importante en los pacientes con cronicidad respiratoria, ¿no? Como es el caso de POC, el caso de la fibrosis. Los pacientes deberían solamente utilizar esto, ¿por qué? Porque así estén desaturando, hay que recordar que estos pacientes tienen una característica de su patología, que son retenedores de CO2. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo a un paciente con EPOC un reservorio, de por sí vamos a encontrar que estos pacientes tienen el CO2 aumentado, o sea, la presión arterial de CO2 está aumentada. Si yo le pongo un reservorio, quiere decir que la saturación puede mejorar, pero también va a comenzar a retener más CO2, lo cual va a hacer que el paciente cuando veamos que estaba despierto, de pronto vamos a ver que está dormido y de puente puede hacer paro. Oye, pero ¿por qué hizo paro si estaba haciendo 100% de saturación? No, es que mientras que hacía, por un lado, concentraciones altas de oxígeno, comenzaba a retener más CO2, ese CO2 aumentado llega al bulbo cefalorraquídeo, deprime el bulbo cefalorraquídeo y produce paro respiratorio. Y el paciente no se murió por hipoxia o hipoxemia, se murió por hipercapnia. Entonces hay que tener mucho cuidado en los pacientes con enfermedades o con problemas crónicos. Una de las desventajas que podemos encontrar del uso de este cánula binasal justamente es que puede producir resequedad, irritación de la mucosa, como le decía previamente. Ahora, en caso de la cánula binasal, como le decía, son lo que nos da menor concentración. Como en este caso, si le pusiéramos a 1 litro, nos va a dar un 24% de CO2. 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, 5 litros 40. Hay literaturas que mencionan que puede llegar incluso hasta 44%. ¿Ya? Pero lo que sí se recomienda es que no deberíamos llegar a tanta concentración. Tranquilamente, con hacer uso hasta 3 litros está adecuado. Y si necesitamos utilizar mayor concentración, porque de repente el paciente no compensa, deberíamos intentar utilizar otro tipo de aditamento o equipo. Según esta cánula binasal, ¿no? Lo que sí se recomienda que esta cánula binasal
usadas de promedio deberíamos cambiarlo si ese paciente va a continuar un promedio de 3 días como máximo. Tenemos las máscaras de oxígeno, o máscaras simples también conocidas. Son equipos de plástico suave, transparente, y justamente viendo las características que nos van a ayudar, es fácil de utilizar. Lo que sí incomoda un poco la parte nasobucal porque cubre totalmente esta parte de la cara, pero nos va a dar concentraciones mayores a lo que es la cánula binasal, ¿no? Como tenemos acá, es una máscara simple, tiene su sistema para poder presionar en la parte nasal y el conducto va directo, ¿no? Ese conducto que cubre la boca, la nariz, el mentón totalmente, toda esta parte frontal, pues nos da concentraciones al 50% con flujos promedio de 6 a 10 litros por minuto. Además también aporta un frío que puede llegar incluso, como decía inicialmente, con un 60% forzando. No es invasivo porque va en la parte superior externa del cuerpo. Es un dispositivo económico y práctico, pero no muy poco utilizado, ¿no? Normalmente en los centros hospitalarios muy poco lo utilizamos esto, la mayoría pues habitualmente utilizamos cánula, venturi o reservorio, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, como cubre la cara y la boca, pues dificulta la alimentación, dificulta la hidratación, como es la ingesta de líquido, ¿no? Pero incluso en la noche cuando uno duerme podría movilizarse, salirse, especialmente cuando son pacientes postrados, cuando son pacientes ancianos, que puede desplazarse y tranquilamente no estaría eh, produciendo o haciendo su finalidad que tiene como tal, ¿no? Dentro de las ventajas, justamente es dar mayor concentración que en la cánula y, como les decía, en el caso de la máscara simple, por ejemplo, si yo le pongo a la persona de 5 a 6 litros, me va a dar un 40%. Si yo le coloco un promedio de 6 a 7, me va a dar 50%, y si le coloco de 7 a 8, me da un 60%. El otro equipo que vamos a utilizar es la máscara de reservorio, que es muy utilizado actualmente en lo que es cuadro de COVID, justamente porque eh, justamente estos equipos tienen dos sistemas, de reinhalación parcial y de no reinhalación. Es una mascarilla simple con una bolsa reservorio. Justamente esto funciona como almacén del gas para retener lo que es el CO2 que le decía, ¿no? En algunos casos sirve para que cubierta totalmente pueda reinhalar más fácilmente, como en algunos parcialmente, ¿no? Como lo vamos a ver. En este caso, la máscara de reservorio nos sirve, nos sirve de 6 a 15 litros y nos aporta un FIO2 de 60 a 80%. Dentro de las ventajas es que no es invasivo, es útil en situación de emergencias, nos da altas concentraciones, ¿no? Dentro de las desventajas es que tranquilamente, si puede contaminarse con hongos, bacterias, porque justamente entra la humidificación en altas concentraciones, ¿no?
Entonces, acá tenemos la máscara de reservorio de regeneración parcial. ¿Cómo saben qué es regeneración parcial? Justamente es, ¿ya? Está totalmente abierto, ¿no? Entonces, cuando la persona exhala, por ahí va a salir tranquilamente todo hacia afuera, ¿no? Teniendo una bolsa de reservorio, que es en la parte inferior, donde recaptura el CO2. Y también tenemos la máscara con reservorio de no reinhalación. En este caso, tenemos el aditamento superior, como vemos, que está cerrado, entonces la concentración va a ser mayor y más rápido del paciente sin ingresar el CO2. Igual también acá tenemos la que son reinhalaciones abiertas, la sin reinhalación es justamente viene cerrado. En este caso, si bien es cierto lo que se busca, por ejemplo, tengo una mascarilla con reservorio PS regeneración parcial, la que es un agujero abierto al costado. Si yo le pongo de 6 a 7 litros, me da 50%, y si le pongo de 8 a 10 litros, me va a dar un 80% nada más. En el caso del alto flujo de sin inhalación, donde es todo cerrado, si yo le pongo de 10 a 15 litros, igual me va a dar de 80 a 100%, que es lo que yo busco mayormente. Tengo otra posibilidad de usted utilizar el sistema de alto flujo, que puede ser el de máscara de Venturi o tienda facial de halo, que son comúnmente utilizados en los niños pequeños. En este caso, la máscara de Venturi, y muy poco lo utilizamos en el COVID, si bien esto existe, pero en mi paciente pasa de no tener falso ventilatorio a un falso ventilatorio mucho más severo, con necesidad de mayor concentración, puesto que pasamos de cánula a uso de reservorio. Pero también podríamos tener como alternativa por justamente la presión que puede emitir el momento por el sistema de Bernoulli que se conoce, que es lo que es la máscara de Venturi, ¿no? Que es un sistema de alto flujo. En caso del sistema de alto flujo, tenemos en dos aditamentos. Tenemos aditamento blanco y verde. El verde es de bajo flujo y el blanco es de alto flujo, ¿no? Entonces, con el aditamento verde, por ejemplo, yo puedo colocar a 3 litros y me va a dar 24, 26. Le pongo a 6 litros, me va a dar 28, 30%. Y mientras tanto, si yo lo cambio y coloco el aditamento blanco y le pongo a 9 litros, me va a dar 35. Le pongo a 12 litros, me va a dar 40. Y si le pongo a 15 litros, me va a dar un 50%. ¿Cuál es la diferencia acá? Si bien es cierto, es menor concentración, pero este de alto flujo, o sea, que tiene una presión adicional. Me sirve justamente para poder dar no tanto concentraciones, sino más es la fuerza que va a emitir. Por eso que se llama presión positiva. Antiguamente venía con estos aditamentos de color. Cada uno de los colores me decía cuántos litros y cuánta concentración me iba a dar. Se ponía en la parte inferior. Actualmente ya no viene así. Actualmente ya viene en un solo color, así como ven acá. En verde, que es bajo flujo, y en blanco, que es alto flujo, ¿no? Que es lo que hemos redactado, ¿no? Igual también acá tenemos para colocar en bajo alto flujo algunos aditamentos adicionales que se ha ido modificando en Bentley, pero todos tienen el mismo principio. Igual en las Halo tiendas,
En caso de los talos solamente se utiliza en niños pequeños, sino una concentración de 5 a 8 litros, y con esto vamos a lograr una cantidad de 80%. ¿Ya? Estos son los equipos justamente que nos sirve para esto, y lo colocamos así en los niños pequeños. Lo que sí hay que recordar que en estos casos hay que proteger la parte ocular y hay que también evitar la mayor concentración posible para evitar que el paciente podría sufrir algunas otras alteraciones. Entonces tenemos equipos de bajo flujo, de alto flujo. Justamente esto va a depender mucho del tipo de paciente. En el caso de bajo flujo, son pacientes que deben tener oxígeno normal y riesgo, y con hipoxemia leve y moderada podemos hacer uso cánula, máscara de reservorio simple y más.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Por favor, por el chat, me confirman si me escuchan, por favor. Muy bien. Buenas noches. Quien habla es Carlos Villar Herrera. Soy el gerente general de la empresa Cefocap. Eh, Solamente para pedirles las disculpas del caso. Nos hemos tratado de comunicar con el ponente. Me dice que ha tenido un percance con el tema de la red. Se le ha ido la red. Así que vamos a tratar de corregir este inconveniente. Le pedimos por favor a todos los participantes que están en el grupo que no salgan del grupo, porque el día de mañana vamos a enviar un link para poder terminar con la capacitación del día de hoy. Vamos a enviarle un nuevo link a todos, ahí le estamos enviando los que no están en el grupo para que se agreguen al grupo de los participantes del curso del día de hoy. Les pido, como les vuelvo a repetir, las disculpas del caso de la empresa Cefocap. Y, a ver, perdón un ratito. A ver, acaba de comunicarse el ponente con nosotros y dice que esperemos un minutito, por favor, unos minutos, para que él se conecte, se va a volver a conectar, ¿sí? Por favor, las disculpas del caso.